válvula ileocecal. Es una visión directa, jóvenes. Aquí sí o sí se puede ver un pólipo, un cáncer, y se puede medir y describir las características, el tamaño, la forma, la infiltración, si es total o es parcial. Hemos dicho que el cáncer del colon del lado derecho es expansivo, el del lado izquierdo es estenosante. Entonces, aquí es donde vamos a ver esas diferencias en la colonoscopía. Además, la colonoscopía nos va a permitir tomar biopsia para conocer la histología. Yo puedo decir que es cáncer, pero no tengo ningún diagnóstico que me respalda que es cáncer. El único diagnóstico, el único estudio que respalda y certifica que es cáncer es el estudio histopatológico a través de la biopsia. Y la biopsia es ideal a través de la colonoscopía. Este aparato tiene un sistema de pinzas que se introduce por en medio del aparato y llega a salir y es bajo visión directa lo que se toma la biopsia. Y también nos permite ver las características de la lesión, ¿no? Tiene una alta sensibilidad, 95%. Entonces, es otro de los métodos, tal vez el más importante, jóvenes. Con esto yo puedo decir, la colonoscopía más la biopsia, aquí hay un cáncer. Células hipercromáticas, núcleos grandes. Entonces eso es tarea del patólogo, pero el patólogo es el que tiene la última palabra. Los estudios de más que yo pueda tener me hacen sospechar, pero no estoy en la capacidad de decir es cáncer. Aunque imagenológicamente sean patognomónicos, pero no puedo ni debo decir. Es el patólogo el que tiene la última palabra. Otro de los laboratorios es el antígeno carcino embrionario. Tiene una sensibilidad del 64% y una especificidad del 90%. Entonces, este marcador tumoral se utiliza sobre todo si hay un diagnóstico histológico. Si no hay diagnóstico histológico, aunque esto esté elevado 2 veces, 3 veces su cifra normal, no es creíble. ¿Por qué? Este marcador tumoral, que es el antígeno carcino embrionario, puede elevarse y darnos falsos positivos, cuadros diarréicos o alteraciones fisiológicas como el embarazo, elevan esto. Entonces, esto hay que correlacionar con el diagnóstico histológico. Si no hay diagnóstico histológico, jóvenes, esto también no tiene trascendencia. No puedo decir que es cáncer. ¿Por qué? Porque hay falsos positivos que se elevan por cuadros diarreicos, infecciones intestinales. Entonces, ya sonamos con eso. Hay que tomar en cuenta. Otro de los exámenes es el investigar sangre oculta en heces. Aquí, si hay sangre oculta en heces, es la prueba del guayaco. Si hay pérdida de hemática microscópica, pues vamos a tener alteraciones. La sangre no va a ser rutilante, pero va a estar mezclada con el excremento. Y esta prueba me va a identificar positivo o negativo. Entonces, esto me habla de que hay una lesión, un pólipo que está sangrando o es un cáncer que está sangrando. Entonces también todo esto es sospecha. ¿Para qué? Sangre oculta en heces es igual a lesión poliposa que puede sangrar o un cáncer o una úlcera de algún lado, pero te obliga a investigar, a hacer otros exámenes. El examen que en la actualidad casi todos los centros hospitalarios cuentan, la tomografía axial computarizada, con contraste, jóvenes. Sin contraste no nos sirve. No nos sirve porque todo es negro. El contraste se utiliza, las lesiones neoplásicas están alteradas, están aumentadas en su irrigación y concentra más el medio de contraste y esto te permite delimitar mucho más, con más precisión la lesión primaria, las características del tumor. La tomografía computarizada. Algunas máquinas de tomógrafos cuentan sistemas de reconstrucción virtual. Con la computadora puedes hacer que estás caminando por un túnel y ese túnel es el colon, reconstruyendo la imagen. Entonces es una imagen muy bonita. Es la colonoscopía virtual que se hace en el tomógrafo. El tomógrafo del Hospital Viedma es el único que tiene este programa. Es maravilloso. Esto es una
reconstrucción virtual. Miren cómo estamos viendo. Solo que después no se puede imprimir. Esto no imprime, es solo para ver en la computadora, jóvenes. Te deja ver perfectamente todo tal cual es. Otro de los exámenes que en la actualidad se puede hacer es la tomografía con emisión de positrones. Aquí no se utiliza contraste. Se utiliza un medio de un material radiactivo. Entonces se inyecta esto y la lesión primaria va a concentrar el material radiactivo y también los sitios de drenaje, las metástasis. Entonces son estudios complementarios que todavía a un principio esto costaba como $2,000, $1,500. En la actualidad ya esto sale menos de $500. Ya es un precio más accesible y ya está siendo usado ahí en La Paz, ahí en Santa Cruz. Es la misma tomografía, pero con un material diferente, jóvenes. Material radiactivo. Todo esto, miren, esta lesión se va a ver aquí. Entonces, en la tomografía, en las reconstrucciones, estas lesiones se ven como primarios en el colon y también sus sitios de drenaje. Entonces, la tomografía con emisión de positrones o el PET scan, que es el último que se está haciendo en los grandes centros. El colon por enema es un estudio que en el pasado se hacía de rutina para todo paciente que sospecha de cáncer o pólipo. ¿Por qué? Porque no había otros, era lo máximo que se tenía que ver aquí, y aquí se veían las imágenes de la manzana mordida o el colon partido, cortado. Entonces había que tomar en cuenta ciertas imágenes que el radiólogo manejaba. Esto realmente nos muestra la morfología de lo que es el colon. Aquí tienes como que estuviera mordido el transverso. Tienes un colon, el sigmoides, el colon izquierdo medio rígido, espástico. Entonces baja el sigmoides y hasta ahí se ve. Esta imagen, miren, jóvenes, es lo que les decía, el signo de la manzana mordida o el colon cortado. Entonces eran signos que te hacían sospechar de que se trataban de un cáncer de colon. Entonces, otro de los exámenes que tenemos es la resonancia magnética nuclear. La resonancia es similar para valorar la extensión de la enfermedad, aunque no es tan fidedigno como la tomografía con emisión de positrones, porque aunque es una imagen radiológica con el mismo sistema, este sistema te concentra el sitio primario y las metástasis de un color diferente. Entonces, eso es lo que te dice y te informa el radiólogo. Cuando hablamos de quimioprevención, el cáncer no se previene, jóvenes. No hay forma de prevenir el cáncer. Pero hay un estudio y hay varios estudios donde se han utilizado la aspirina a baja dosis y supuestamente tiene repercusión en los pacientes con alto riesgo, los pacientes que tienen alteraciones genéticas o familiares con síndrome de Lynch. La presentación se ha retrasado o simplemente no ha habido presentación de la lesión. Entonces, la aspirina es un analgésico antipirético de multiuso. Es el único que ha tenido efecto para un poquito frenar la aparición del cáncer de colon. No hay otro. Entonces, después de esto, ¿qué viene después del diagnóstico? El tratamiento. Entonces, el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué se tiene que hacer? Hemos hablado de anatomía, hemos hablado de relevos ganglionares, hemos hablado de irrigación. Eso es importante para la cirugía, porque en base a eso hacemos lo que es simplemente la oncología. Como ven, jóvenes, no hemos hablado de etiopatogenia, no hemos hablado de causas, hemos hablado de factores de riesgo porque es un tema aparte.
Por ejemplo, en la apendicitis, etiología, ¿cuál es la causa? Etiopatogenia, ¿cuál es su fisiopatología? Bueno, es un tema aparte. Aquí no hay tal cosa. Aquí los factores de riesgo. No se olviden que el cáncer de colon puede ser asintomático, puede ser sintomático, sangre oculta en heces simplemente, o simplemente pérdida de peso, o puede haber ascitis o un tumor palpable. O puede el paciente tener enflaquecimiento, puede haber sangre oculta en heces melénicas macroscópicas, puede haber estado de anemia secundaria, hipoproteinemia. Bueno, o puede no haber nada, jóvenes. Entonces, o simplemente el paciente tiene pérdida de peso y tiene antecedente de haber tenido enfermedad de Crohn. Entonces, con eso tenemos que hacer el basarnos. Para eso son factores de riesgo. La edad, el antecedente y la clínica. Pérdida de peso. Hay pérdida de peso y eso es igual a un cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, jóvenes, hay muchas cosas para razonar. No es nada de memoria. O puede haber todo esto. O simplemente tengo el antecedente de enfermedad de Crohn. Estoy en la obligación de hacer estudios de extensión, estudios de laboratorio para confirmar o descartar el riesgo potencial de esta persona de hacer un cáncer de colon. El tratamiento es la cirugía. La cirugía con criterio oncológico permite quitar toda la lesión y sus sitios de drenaje. Todo en bloque, no es pedazo por pedazo, en bloque todo. Entonces, la cirugía es uno. La radioterapia es otra modalidad de tratamiento que se utiliza para el cáncer y en este caso para el cáncer de colon. La radioterapia puede ser neoadyuvante con intención de reducir el tumor. La neoadyuvancia quiere decir que el tumor vamos a hacer disminuir de tamaño para poder operarlo con márgenes más seguros. O puede ser adyuvante después de la cirugía para complementar el tratamiento quirúrgico por residual microscópico, macroscópico o infiltración de ganglios o ruptura capsular de los ganglios de algún nivel. Hemos dicho que los paracólicos, los epicólicos, los intermedios y los principales son los drenajes linfáticos. De aquí ya es a distancia. El regional termina en los ganglios principales. La quimioterapia es otra modalidad que ha ido avanzando a pasos gigantes, jóvenes. La industria de esto es un monstruo, maneja un capital impresionante. La quimioterapia también puede ser neoadyuvante con intención de reducir el tumor y adyuvante después de haberlo operado. ¿Cuál es la diferencia entre la quimio y la radio y la cirugía? La cirugía y la radioterapia son tratamientos locales. La quimioterapia es sistémica, que quiere decir que circula por todo el cuerpo, más allá del sitio primario. Entonces, esa es la gran diferencia con la radioterapia y con la cirugía. Y en el último tiempo, los anticuerpos monoclonales. Ustedes están escuchando que necesita tal cosa y que cuesta 17,000, 24,000. Bueno, son terapias biológicas específicas para la neoplasia. Entonces, ayuda mucho esta terapia biológica si se combina con la quimioterapia. El resultado es mucho más saludable y mejor, pero el inconveniente es el costo. Ustedes saben que el SUS, el tratamiento de quimio lo está cubriendo, pero la terapia biológica todavía no lo está cubriendo. Y finalmente los tratamientos paliativos, que pueden ser con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia o con terapia biológica. Entonces, tratamiento paliativo simplemente es tratamiento sintomático, tratamiento de las molestias hasta esperar el desenlace que va a ocurrir. La cirugía con intención curativa es el tratamiento de elección. El tratamiento del cáncer de colon y el cáncer de recto es un poquito diferente por la localización anatómica y por otras situaciones locales propias de la anatomía de la región. La radioterapia ayuda en el cáncer de recto. ¿Por qué? Porque la diferencia de que el cáncer de colon y recto en el colon es glandular el 95%.
Hay otro porcentaje, los linfomas, los sarcomas, que es el resto que falta. En cambio, en el cáncer de recto, el recto superior, el recto se divide, hemos dicho, en tres: superior, medio e inferior, y el ano, que mide 5 centímetros. Cada segmento tiene su preferencia histológica. El superior y el medio es glandular, pero también el sarcoma afecta a estos lugares. El glandular es similar al tratamiento. El tercio inferior, cerca del ano y el ano mismo, la histología más frecuente es el epidermoide. Entonces, es diferente. El epidermoide es radiosensible. El resultado con la radiación es mucho mejor que en el glandular. Entonces, en muchos casos, el tratamiento viene haciéndose curativo. Y la quimio, pues, ayuda al de colon y al de recto de igual manera. No hay diferencias. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Quitar completamente el tumor y sus drenajes linfáticos regionales. Todo en bloque, jóvenes. Ese es con intención curativa. Entonces yo no voy a ir a quitar el colon, solo el colon. Lo voy a quitar desde el nacimiento de la arteria cólica derecha, por ejemplo. Desde su nacimiento, a nivel de la mesentérica superior, voy a ligar. Se da un margen adecuado, proximal y distal a la lesión primaria y juntamente con los ganglios regionales, toditos, los paracólicos, los epicólicos, los intermedios y los principales, todo en bloque. Entonces, ¿cuál es la cirugía en el cáncer colorectal? En este último tiempo se está tratando de hacer procedimientos más limitados. La resección local, sobre todo por el tipo histológico, cuando se hace la resección local se puede hacer radiación. Los resultados dependerán del tipo histológico, son buenos en el epidermoide sobre todo. El glandular es mucho mejor hacer quimio, responde mejor. El resultado es mucho mejor que hacer radiación solamente. Y el quirúrgico, la resección abdominoperineal. Entonces, quitar todo el recto, superior, medio e inferior y el ano. Y hacer colostomía terminal definitiva. Entonces, se cierra todo el aparato esfinteriano, se retira el abdominoperineal o operación de Miles. Ahora, en el cáncer del recto superior y medio, yo puedo hacer una resección anterior baja. Hago lo mismo, preparo parecido a la operación de Miles. Hago la resección del espacio presacro y todo en bloque con más el mesosacro del recto. Diseco y libero. Y corto por debajo del tumor unos 8 a 10 centímetros. Y proximal, lo que permita el colon, ya sea en el sigmoides o en el colon izquierdo. Retiro la pieza, todo en bloque, jóvenes, y hago la anastomosis baja, ya sea manual o con stapler. Es la resección anterior baja. Esto se hace para preservar esfínteres jóvenes en el cáncer de recto. En la mujer es más fácil, en el varón es más complicadito, es más, la anatomía es diferente, es más estrecha. Aquí tenemos una imagen, el colon derecho, jóvenes. A veces lo que les digo va a ser más ilustrado con una imagen, una colectomía derecha por un cáncer del colon ascendente, el colon derecho, una lesión que aquí aparentemente estuviera como retraído. El tratamiento es la colectomía derecha. Aquí está la cólica media o la cólica derecha y su ramo ascendente de la cólica media. He cortado aquí el colon y todo esto sale en bloque, jóvenes. Todo sale en bloque. Ese es el tratamiento del cáncer de colon del lado derecho, del ciego, del ascendente. La reconstrucción puedes usar engrapadora o puedes hacerlo manual.
Puedes hacerlo de esta manera o puedes hacer de otra manera que también hay. Término terminal. Ilio, transverso anastomosis, ilio terminal. Y su meso se lo cierras para que no se hernie. Es el tratamiento o la reconstrucción del cáncer de colon. O usas stapler. Este es el colon, el transverso. Este es el ilio, segmento del ilio. Entonces te preparas una jareta y este es parte del stapler. Este es el pirulín, esto se va a embonar aquí, se va a asegurar y de afuera todo se va a manipular, cosa de que esto se va a unir, se va a aproximar y se disparan las grapas, se retira el seguro y se aprieta, se dispara y queda esto así. Una vez retirado esto, se cierra este segmento y ya está hecha la anastomosis. Es una anastomosis término lateral, lateral del transverso y terminal del ilio, con stapler o sutura mecánica. Entonces, esa es la lesión para el colon del lado derecho. Aquí tenemos una lesión del transverso a nivel del ángulo esplénico. Su tratamiento es la colectomía izquierda. De aquí, el puntito que viene aquí. Y se quita todo, como hace el aumento. Entonces, miren, ¿dónde voy a ligar? En el nacimiento de la arteria cólica izquierda. Voy a ligar. De ahí voy a quitar todo en bloque. Este es sigmoides. Voy a quitar todo el colon del lado izquierdo. Y parte del transverso. Todo en bloque, jóvenes. Nada es por parte. Y voy a reconstruir de la misma manera como han visto la reconstrucción. El colon transverso lo voy a bajar al sigmoides o recto, con manual. Entonces, es el procedimiento quirúrgico para el tratamiento, pero he quitado todo en bloque. Un esquema de tratamiento del colon transverso. Una colectomía izquierda ampliada, porque esto está casi al lado izquierdo. Entonces, colectomía izquierda ampliada. Lo mismo, jóvenes. En bloque, todo esto en bloque. La ligadura a nivel del origen de las arterias cólicas, el nacimiento, esta es la mesentérica inferior. En su nacimiento voy a ligar. Entonces, con todos los ganglios principales, los intermedios, los paracólicos y los epicólicos, todo en bloque, de la misma manera, todo. Ahora, la reconstrucción, jóvenes, es un poquito diferente. Aquí también estamos mostrando un cáncer de sigmoides. Este es el sigmoides. ¿Qué vamos a hacer? Una sigmoidectomía. Entonces, vamos a ligar la arteria mesentérica inferior. Vamos a seccionar a nivel de la unión colosigmoidea. Todo esto va a salir en bloque, jóvenes. Todo en bloque. Entonces, su reconstrucción va a ser de esta manera. Miren, manual, con puntos. Vamos a cerrar su meso. Listo. Ese es el tratamiento quirúrgico. Pero todo se habla sencillito, se habla facilito. Pero todo esto es en bloque, jóvenes. Todo es, no es por parte. Aquí tenemos sigmoides, lo mismo. Entonces vamos a hacer la resección. Lesión estenosante en el lado izquierdo, en la unión con el colon del lado izquierdo. Está obstruido. Aquí por eso está dilatado. Aquí no está dilatado. Lo que se hace, lo mismo, jóvenes. Miren, los pinches vasos, lo va a ligar. Línea punteada. Aquí lo podemos hacer con esta misma, con este stapler lineal. Esto me va a cortar y me va a engrampar todo el intestino de aquí. Y voy a seguir por aquí ligando, y aquí también puedo hacer uso un aparato similar a esto.
Entonces, todo esto va a salir en bloque, jóvenes, todo en bloque. Ese es el tratamiento quirúrgico cuando hablamos de oncología. Entonces, esto es lo que cuidamos nosotros. Ahora, hay patologías que son lesiones sincrónicas o metacrónicas. Sincrónicas hemos dicho en dos sitios similares. Puede haber aquí y puede haber aquí. Entonces, ¿qué le hago? ¿Qué le propongo? O puede haber una lesión aquí, una metacrónica aquí, vamos a hacer. Y puede haber una aquí. ¿Qué le proponemos al paciente? Una colectomía total. O pacientes con antecedente de un síndrome de Lynch familiar, profilácticamente, ¿qué le hacemos? Una colectomía total, jóvenes. Aquí. Colectomía total. Todo esto de la línea punteada, vamos a quitar todo el colon desde el ciego. Y vamos a reconstruir el recto con el ilium. Aquí podemos hacer dos cosas. Hacer una bolsita, un reservorio, para que el contenido del ilium no caiga directamente al recto, hasta que el cuerpo se habitúe, se acostumbre. Hacerle un reservorio como una bolsa, como un saquito. Con el mismo ilium se hace una bolsita, y esa bolsita se anastomosa aquí. Entonces, cuando cae el contenido del ilium, es como un trampolín, como un resbalín, que queda aquí, en la bolsita, y después progresa con esto. Entonces, hay diferentes, o hacer directamente la anastomosis con esto, pero ¿cuál es el inconveniente que va a tener? Esta persona va a ser como el pato. El pato come y suelta lo que ha comido. ¿Por qué? Porque su sistema es un trampolín, es una gravedad que cae a la velocidad. Entra al buche, del buche rum, directo al intestino, rum, 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 rum. Llega aquí y sigue y sale. De inmediato. Porque no tiene sistema esfinteriano. Entonces, la reconstrucción con stapler, término lateral. Ilio recto anastomosis, término terminal. Esta es el que les decía, 1. Y vamos a ver si es que hay otro con bolsita. No. Con bolsita, jóvenes, con reservorio, esto es, viene por aquí el intestino, viene por aquí, y esto se hace lo mismo, se anastomosa lateral o terminal con el recto. Entonces, aquí tenemos una bolsita que permite al cuerpo mejorar la absorción de nutrientes, pero el paciente pierde mucho peso rápidamente. Pero si es que se acomoda y le da tiempo a estabilizarse, ese paciente puede vivir tranquilamente. No tiene ningún problema. El recto se va a acomodar para hacer las funciones del colon del lado del colon que teníamos, lo que hemos quitado. No se olviden que el colon tiene funciones de absorción. No solamente es almacenamiento, no solamente es progresión. Su función principal es la absorción. Esto lo mismo, jóvenes, para tratar de hacer ya sea una anastomosis con stapler. Este es el stapler, se mete por el ano y se progresa por el recto. Entonces miren cómo está progresando ya por aquí y va a salir por aquí. Lo mismo, ilio recto anastomosis. Este es el recto bajo, medio e inferior, el ano. El ilion terminal le ha hecho lateroterminal con stapler. Así se mete el stapler. Y el corte a nivel del recto, este es un sistema, este es una pinza. Entonces, la línea punteada es el sitio de corte. Esto se hacía mucho en el pasado. ¿Por qué? Porque no había los materiales que ahora hay. Ya la situación ha mejorado. Ya hay
Este es el reservorio, jóvenes. Así se hace el reservorio. Miren, una bolsita aquí. Esto se une. Esto con esto se sutura y se abre, o se sutura con sutura mecánica. O esto puedes dejarlo un poco más largo. Cae aquí el intestino, esto es un bolsón. Y de aquí recién se lleva al recto para anastomosar. Esto no se cierra. O si se cierra lateral y terminal con el recto, se va acomodando. Aquí lo van a hacer término lateral. Esto es lo que les decía. Miren, se va suturando. Esto, para que quede un bolsón. Esto es por dentro con un corte para que puedan esquematizar. Un cáncer de recto superior y medio. Esto se puede hacer una resección anterior baja, jóvenes. La disección del presacro en bloque, todo con las bases importantes, la sigmoidea, desde su tronco principal. Y todo el sigmoides más afuera. Todo esto se quita en bloque. Entonces, la reconstrucción, esto es el esquema. Aquí está, este es un stapler. Está clampeando y al mismo tiempo me va a cortar con grapas, va a clampear. Y sigo la sigmoidea y todo el recto medio, todo el bloque. Todo esto va para afuera. Y se hace esta anastomosis de aquí a este lado, al recto. Este es el repliegue peritoneal, este es el peritoneo. Esto aquí ya se ha aperturado para que vean cómo se va separando, cómo se va disecando. Entonces aquí nos falta abrir el espacio presacro para poder liberar. ¿Cómo se hace el espacio presacro? Este es el sacro, jóvenes. Este es el sacro, el coxis. Y aquí está el ano. Entonces, por aquí su meso se va liberando de esto. Se diseca hasta aquí. Y bueno, esto para hacer un abdomen perineal, hasta por debajo de la línea del tumor, se diseca, con espacio suficiente para remover y para poder hacer la anastomosis. Por delante, de la misma manera, aquí adelante en el hombre que tenemos, la vejiga, la próstata. En la mujer está el útero, la vagina. Entonces se diseca toda la pared y se retira todo esto en bloque. Entonces aquí se está conservando el aparato esfinteriano. Esto vamos a hacer una resección, una colorectoanastomosis. Lo podemos hacer con stapler, de esta manera. Esto es lo que les decía, miren, se ha usado un stapler lineal para cortar y para clampear con grapas de titanio. Y aquí se ha usado un hilo mononylon hacer una jareta y para fijar, para que esto embone y esto se cierre con el mecanismo que tiene el control del mango. Aquí está cerrado. Y al final se retira un anillo de esto va a salir un anillo, porque la línea de grapas es en esta línea negrita circular. De ahí se dispara. Entonces, también aquí va a ser la recepción de las grapas y va a salir un anillo superior y un anillo inferior. O se puede hacer manual, es más dificultoso, pero así se hace el manual, jóvenes. En el varón es muy, muy laborioso porque la pelvis es muy estrecha. O en la mujer es más amplia la pelvis, pero si el tumor es grande también te dificulta. En lesiones pequeñas permite hacer esto. En el pasado se hacía, ahora es más cómodo usar stapler, sutura mecánica. La resección abdominoperineal consiste en la resección en bloque del recto y del aparato esfinteriano.
todo se peritoniza la pelvis, se cierra y se hace una colostomía definitiva. En el sitio del esfínter se cierra también el sitio del ano, porque todo el ano sale. Entonces tienen sus indicaciones para hacer. Tumores del recto medio, pobre incontinencia anal. No hay tal cosa, por lo menos no he visto. La operación de Miles es en 2 tiempos, no es en un solo tiempo. Un tiempo abdominal para liberar todo lo que es el recto, el mesorrecto y la colostomía. Y el tiempo perineal para disecar todo lo que es el piso pélvico. Todos los músculos del piso pélvico lo volamos. Entonces es otro tiempo. El tiempo abdominal, pues disecamos el espacio, la serosa, liberamos, ligamos los vasos, delimitamos de dónde, cómo. El colon, pues se liga a sus vasos. Puedes ligarlo a un principio o puedes ligarlo al final. No es problema. La escuela mexicana, pues siempre trata de ligar al final. Porque si al final de todo, no es factible quitarlo, todavía está viable si mantiene su irrigación. Pero si yo le quito la irrigación de un primer tranco, ese tejido ya está, chao, ya no va a recuperar, ya no es viable. Entonces, el peritoneo, ligadura de los vasos y toda la cuestión. El colon, ¿cómo se diseca? Esto es un esquema del recto. Miren, esta es la disección del lado izquierdo. El repliegue peritoneal, vamos a venir por aquí. Esto ya abierto, aquí. Entonces ya se ha abierto. Aquí está un elemento muy importante, el uréter, del lado izquierdo. Entonces, igualito tenemos que hacer al otro lado, para identificar el uréter del lado derecho. Aquí va a disecar, va a ser sección del peritoneo, de la misma manera. Todo el espacio pre, para exponer. Aquí supuestamente está el uréter del lado derecho. Esta sección, apertura de la serosa pélvica, se va a unir con el otro lado. Y continuamos con la disección. Miren, si se une por el otro lado, este es el espacio presacro. Esto tenemos que disecar. Este es el recto. Es avascular. Solo que si la lesión es grande, solo que si es que este hueso está infiltrado, es contraindicación de hacer la cirugía. Entonces, aquí lo mismo. Miren, es el tumor, la luz. El espacio presacro. Para quitar, está aquí. Si voy a hacer un abdominio perineal, porque la lesión está muy baja, esto no permite hacer una anterior baja o conservación del esfínter. La lesión es grande. Esta es la vejiga y la línea punteada para quitar el recto. Hoy hemos hecho una cirugía de este tipo. El mesorrecto. Esta es la parte anterior, jóvenes, lo que está uniendo los dos lados que se han disecado. Entonces el espacio presacro y esto va a venir hasta aquí. Y esto va a continuar. Va a conservar la vejiga, va a rechazarlo y va a completar. Y la pieza va a salir por aquí abajo. Aquí es el mesorrecto. El espacio. Todo esto, esta cuestión. Miren. La arteria hemorroidal. Pero estamos y abajo. Esto lo puedes ligar, no pasa nada. Entonces, todo esto es muy precioso ver, pero para ver hay que tener una idea. Y la manera de tener una idea es viendo las imágenes.
La posición, muchos nombres, o ginecológica, para que te entiendan mejor. Incisión, disección del recto, de toda esa cuestión. Cuando hemos hecho ya la disección del tiempo abdominal, hay que hacerlo del periné, del ano. Entonces, en el ano puedo yo hacer un corte con uso de piel que incluya el ano, pero antes de eso voy a cerrar el ano para que no salga ninguna caquita por aquí y que no me contamine el campo operatorio. Aquí está en posición de litotomía o ginecológica. Es un varón esto. Entonces se incluye esto, se hace el corte y hay que ligar los vasos pudendos que aquí están hasta unirnos, encontrar la disección. La disección de la parte abdominal se hace hasta el coxis. Y de abajo, pues se toca el coxis, por encima del coxis, y hay que unir esa disección. Con el cirujano de arriba, pues se saluda, hola, hola, y nos va guiando. Aquí está agarrando con pinzas Alice y cómo está haciendo el corte con electrobisturí. Todo el aparato esfinteriano con la grasa perirectal va a salir perianal y perirectal, todo en bloque. Entonces, aquí están los músculos del piso pélvico. Mario Madres ya. Todo esto se va a seccionar, todo esto se va a cortar, se va a ligar y aquí está el coxis. Por encima de esto y por debajo del recto nos abrimos paso y seguimos la disección. Hasta este es el espacio presacro, hasta unirnos el coxis y ya hemos unido o hemos avanzado y así se va a retirar a liberar toda la circunferencia. Esto es una colostomía. Entonces, la colostomía, miren cómo lo están haciendo, 5 centímetros por fuera. Se ha fijado aquí, este es el corte. Entonces, un corte, una visión cómo ha quedado, cómo queda así de remangadito esto. Y así como una flor, un capulito, es así como queda el orificio de la colostomía, jóvenes. Porque esto es de por vida y tiene que hacerse bien. Ahora, la etapificación, ¿cómo se hace? ¿Por qué razón estamos revisando recién la etapificación? La etapificación que más se utiliza es el de Duques. Esta etapificación, jóvenes, lo hace el patólogo. Por esa razón no hemos puesto con antelación. ¿Por qué razón? Porque sencillamente la biopsia es una mosquita que muerde. La pinza de biopsia del colonoscopio es muy chirulero, es muy chiquito, es muy finito. Entonces, y a veces ni siquiera atraviesa toda la mucosa. Por esa razón no se puede. Hay estudios que te dicen podemos hacer una etapificación para ver el grado de infiltración en la pared. Bueno, se puede, todo es imaginario, es imaginación. Esto es objetivo, porque el patólogo te dice. Duques A se presenta en el 95% de los casos. Mucosa y submucosa, nada más. Una lesión. Duques B, ya tenemos mucosa, submucosa, llegando al plano muscular. Pero no hay infiltración del músculo. Duque C, ya tenemos en el músculo, pero tenemos un ganglio de 8 color. Aquí ya hay infiltración. Ya es un cráter, ¿no? Y hay una lesión. El Duques D es el más bajo, pero es una enfermedad ya avanzada. En hígado, en pulmón o donde sea, pues ya hay metástasis. Entonces, la sobrevida, esto más o menos es a 5 años. El A tiene una sobrevida de esto. El B, el 80%. El C, la mitad. Y el
D es muy pobre. Entonces, el pronóstico también viene de acuerdo a la etapa. Aquí vamos a ver que la etapa es sencillito esto del Duques jóvenes. Es más esquemático. Etapa A, hemos dicho. Mucosa, su mucosa. Mire, no ha llegado. Etapa B, 1. Ha llegado a la muscular, pero no hay metástasis. Pero no ha rebasado toda la capa muscular. Solo la longitudinal, la circular no la ha rebasado. El Duques B va a atravesar todo, va a infiltrar la capa muscular longitudinal y circular, pero no hay metástasis. El C va a llegar hasta la capa muscular, no importa hasta qué parte, pero ya hay metástasis. El C toma la capa muscular, infiltra la capa muscular del colon o del recto, pero con metástasis ganglionar regional. El C2 ya ha infiltrado todo y hay metástasis. Entonces, ya salió a la cerusa. Y ya hay metástasis a distancia. Entonces, este esquemita te hace entender de manera más facilita, más sencilla, Duques A, mucosa, submucosa. Duques B, muscular, sin metástasis. El B1, líneas longitudinales. El B2 ya te infiltra las circulares, pero no hay metástasis. El C te infiltra la capa muscular, la longitudinal, con metástasis, o te atraviesa todo, pero hay metástasis. Es el C2. El D ya es a distancia. Entonces, ¿por qué razón esto es así? De esto se infiere el pronóstico de la enfermedad. Si yo tengo un Duques A, tiene buen pronóstico, jóvenes. A 5 años, 90% de sobrevida. Si yo tengo un Duques C2, 25 a 45% de sobrevida a 5 años. Pero el C1, la mitad, del 50 al 65%, tiene mejor pronóstico. ¿Por qué razón? Este ya ha llegado a la serosa. Este solo está en el trayecto de la capa muscular. El B2 ya ha llegado a la serosa, pero no hay metástasis. Entonces, esto hace la diferencia. El TNM también utiliza algo parecido a esto: tamaño, metástasis y a distancia. Entonces, esto es muy facilito de aplicar el Duques para cáncer de colon y recto. Entonces, jóvenes, esta había sido de ano. Esto es ya para otra clase. Me gustaría, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta o algo que repetir o aclarar, me gustaría que me lo pregunten, jóvenes. No quisiera que se queden con la duda o con el temor por preguntar. No me molesta, no me enoja. Hemos terminado el tema de cáncer de colon y recto. Nos falta el de ano. Vamos a ver eso en el momento que nos toque según la programación. Entonces, espero que haya sido de su agrado y sobre todo que hayan comprendido, jóvenes. Sé que esto es nuevo para ustedes, sé que no están acostumbrados a ver, a conocer de esta manera la enfermedad, pero cuando se habla de neoplasia es el lenguaje que el oncólogo utiliza y cualquier oncólogo esto comprende y entiende. Entonces es un poquito diferente para lo que hace el cirujano general. Dudas, preguntas, y en razón de eso también yo les diera la razón. Yo sé que es para ustedes también es como un choque. ¿Qué cosa es esto? Pero no ha hablado de tal cosa, no ha hablado de esto. Pero ese es el lenguaje que el oncólogo utiliza en el estudio y la descripción de lo que es el cáncer.
Jóvenes, creo que no hay preguntas, pero de todas maneras, si alguien tiene duda, pues sabe dónde encontrarme, me busca en el Viedma y con mucho gusto les voy a explicar todo lo que le estuviera causando polémica o no hayan entendido. Para mí es un gusto y al mismo tiempo es un honor estar con ustedes, poder compartir estos temas. Y bueno, pues espero que sea del agrado de todos ustedes y sobre todo de que hayan comprendido. No es suficiente entender, lo importante también es comprender. Si no tienen, nuevamente les pregunto, si no tienen preguntas, para mí ha sido un placer y siempre será un placer dirigirme a lo que es más valioso para nosotros, los mayores, para los médicos, los estudiantes, a los cuales hay que cuidar y hay que guiarles para que en el mañana sean mejores que nosotros. Entonces, ese es mi mayor deseo, jóvenes. Y les agradezco mucho su tiempo, su dedicación y sobre todo su paciencia. Muchas gracias y nos despedimos con un abrazo a la distancia y decirles hasta pronto, porque creo que en 2 semanas o en 10 días nos volvemos a ver para revisar la otra parte del programa que nos han asignado. Ya pues entonces ahí nos vamos a ver. ¿Qué día